Shalom amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí desde la ciudad de Natania, el Estado de Israel, compartiendo con la comunidad hispana y con los hispanoparlantes de todo el mundo la porción semanal. Esta semana corresponde la porción Tzab, segunda parashá del Sefer Vaikrat, conocido como Levíticos. Su contenido lo vamos a ubicar entre el capítulo 6 al capítulo 8. Voy a empezar tomando lectura sobre la primera aliyá o parte de la primera aliyá para poder ir desglosando los sacrificios que ahora en esta parte de la parashá nos vienen a descifrar o a detallar en forma particular cómo se hacía cada uno de ellos. Ya en la semana anterior estuvimos observando cuáles sacrificios eran los que se hacían dentro del Mishkan, posteriormente se hicieron en el Beit HaMikdash, y ahora pues vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Y dice así: y le dijo el Eterno a Moshe: ordena a Aarón y a sus hijos, diciéndoles, esta es la ley del holocausto. Permanecerá encendida sobre el altar cada noche hasta la mañana, con el fuego ardiendo, y el sacerdote vestido con túnica de lino y calzones de lino sobre su carne, quitará las cenizas dejadas por la combustión de los holocaustos y las pondrá en un costado del altar. Se quitará su vestimenta sagrada y se pondrá otra para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el lugar del altar seguirá ardiendo y no se apagará. El sacerdote encenderá sobre él los leños todas las mañanas y dispondrá sobre él los holocaustos y hará quemar sobre él las grasas de los sacrificios pacíficos. Fuego perpetuo arderá en el altar y no se apagará. Entonces empieza nuestra sesión con una ordenanza dada a Moshe para transmitir a Aarón y a sus hijos. Esta ordenanza venía a traer la obligación de presentar el holocausto de forma constante, perpetua. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como el Olat Tamid, que se sacrificaba un cordero en la mañana y otro cordero se sacrificaba por la tarde. Dentro de lo que estuvimos hablando la semana anterior, decíamos que el Olá es el sacrificio más elevado de todos los korbanot que se hacían dentro del Mishkan. De aquí que en la traducción no nos presenta muy bien, pero en hebreo la mención sobre el Olá se repite dos veces: Torah Aolá, Hu Aolá, haciendo referencia a que este es la Olá, esta es la Olá. Haciendo este énfasis, nos viene a enseñar acá lo importante que es el rango de este sacrificio, de este corbán, dentro de todos los korbanot que se hacían dentro del Mishkan. Aquí hace referencia a que el altar tenía que estar ardiendo toda la noche. El sacrificio sobre el altar toda la noche. Aquí estamos hablando sobre la minjá de la tarde. ¿Ok? Este fuego ardiendo tenía que ser preservado para que se pudiera consumir todas las partes del sacrificio de Olá. Cabe destacar que el hecho que nos enseña aquí la Torá, la necesidad de colocar este Olá, que recordemos que venía a hacer una rectificación, un tikkun sobre el pensamiento, no sobre un pecado específico, sino sobre el pensamiento del ser humano. Aquí entendemos que la razón por la cual se coloca este sacrificio sobre el altar toda la noche es para enseñarnos que justamente durante el periodo de la noche, en donde el hombre es llevado a ser tentado en lo que es su pensamiento. Tenemos un pasuk que nos dice así: hay de aquellos que traman la iniquidad y obran la maldad sobre sus lechos. Al acostarse y a la mañana la ponen por obra. Entonces, el ser humano, a través de lo que es su día a día, está expuesto a una serie de situaciones que hacen que influyan sobre su pensamiento, sobre su corazón. Estas emociones son canalizables solamente a través de la Torá.
Por eso la Torá viene a corregir el pensamiento del hombre, y es por eso que nosotros tenemos la obligación, la mitzvah, de recitar la Shema al acostarnos y al levantarnos. En la Kriyat Shema nosotros reconocemos y aceptamos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Es por eso que tomamos la fuerza de la Torá para purificar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Esta ofrenda de Olá había que dejar que no estuviera absolutamente nada previo o nada pendiente en el altar una vez que era ofrecida. La ofrenda de la Olá era la última ofrenda que se colocaba sobre el Mishkan, sobre el altar. Y justamente coincidía con el inicio o el encendido de la menorá. Una vez que se encendía la menorá, ya no podía ser colocado más ofrendas sobre el altar. ¿Ok? Y después continúa y dice la Torá así: y el sacerdote, vestido con una túnica de lino y calzones de lino sobre su carne, quitará la ceniza dejada sobre la combustión de los holocaustos y las pondrá en un costado en el altar. Entonces, cuando llegaba la mañana, el sacerdote que había sido sorteado, elegido para tal función, se colocaba ropas de Kedushá, las ropas que habían sido colocadas y adquiridas por él para el servicio al Eterno. Con estas ropas él removía todo lo que era las cenizas que quedan dentro del altar, ¿ok? Y retiraba con un utensilio, con un clic, una pala, retiraba lo que era la ceniza ya que no contenía ningún resto de madera. Entonces estas cenizas él las vertía a un lado del altar, donde dice: se quitará su vestimenta sagrada y se pondrá otra, para llevar las cenizas fuera del campamento en un lugar limpio. En este versículo nos da a entender de que hay una incomprensión, hay una contradicción, en vista de que si por un lado el versículo anterior me dice que lo coloca la ceniza al costado del altar, y ahora me dice que sale fuera del campamento y lo coloca en un lugar limpio, pareciera incongruente la circunstancia que especifica qué es lo que realmente hacían con la ceniza. Entonces, para entender esto, hay que detallar de que estamos hablando de dos actividades que no son la misma. La actividad constante que se hacía diaria era remover las cenizas una vez llegada la mañana y colocar estas cenizas a un costado del altar. El versículo posterior lo que me viene a indicar es que cuando el trabajo se hacía, se iba acumulando paulatinamente una ceniza excedente, que esta era retirada ya cuando era voluminosa, y entonces en este caso el sacerdote se cambiaba sus ropas y entonces la llevaba a un lugar fuera del campamento, un lugar de pureza, limpio, para poder colocar estas cenizas allá. Nos cabe destacar que la forma, el cabot que presentaba el sacerdote o los sacerdotes cuando hacían ese trabajo era sumamente emblemática, porque nos enseña el cabot que tiene que tener una persona cuando se dirige al rey, cuando se dirige a su creador, el cabot que él merece. Por lo tanto, debemos prestar ese respeto sobre la relación entre nosotros como pueblo y él como creador. Siguiendo el versículo siguiente, dice que el fuego del altar seguiría ardiendo. El hecho de hacer este trabajo, de hacer mantenimiento sobre el altar, no implicaba que tendría que apagarse este fuego. El sacerdote encendería sobre él los leños todas las mañanas y le pondrá sobre él el holocausto y hará quemar sobre él las grasas de los sacrificios. Estos leños eran preparados en la tarde del día anterior, cuando el sacerdote entraba a prender la menorá. Una vez que él cambiaba las mechas de la menorá y surtía el aceite, entonces él colocaba los leños para poder encender el fuego
en el altar en la mañana siguiente con el sacrificio olá de la mañana. En el verso 6 dice que este fuego perpetuo arderá en el altar y no se apagará. Aquí es importante entender que aunque Aarón y sus hijos tenían la ordenanza de encender el fuego, aquí existían dos tipos de fuego. El primer fuego era el fuego que Akadosh Baruj Hu descendió sobre el altar una vez que se inauguró el Mishkan. Y el segundo fuego era el producto de la labor de los Kohanim, al colocar los leños sobre el altar. El objetivo era no dejar apagar este fuego inicial que, si vemos a lo largo de la historia, estuvo encendido siempre hasta que el Mishkan dejó de prestar sus funciones y posteriormente hubo un fuego nuevo en los tiempos en que el rey Salomón construyó el Bet Hamikdash, donde volvió a suceder que descendió fuego del cielo y entonces continuó de forma constante este fuego mientras estuvo el Bet Hamikdash en pie. Posteriormente, el verso 7 nos habla sobre la ley de ofrenda vegetal. Esta ofrenda es una ofrenda que se traía como olá y era una ofrenda que se conocía como la ofrenda del pobre. ¿Por qué? Porque el pobre que no tenía las condiciones económicas para poder ofrecer un animal, que sea vacuno o ovino, y tampoco le llegaban sus recursos para llevar aves, que era otro tipo de sacrificio que podría ser implementado para el que tenía menos recursos, entonces podía traer harina. Esta harina era sémola de trigo untada en aceite y en la cual se colocaba incienso. Entonces, aquí se le ordena a Aarón y a sus hijos que deben de colocar esta ofrenda delante del Eterno. Y de tomar un puñado de esta oblación y debe colocarla a arder sobre el altar. El restante de esta ofrenda era permitida para Aarón y para sus hijos. El Eterno se las otorgó para que ellos pudieran comerla en un lugar santo, dentro del tabernáculo. Después el verso 10 dice, no se cocerá con levadura. Es la parte que le asigné de mis ofrendas ígneas. Es decir, que en ninguna de las ofrendas del Eterno era permitido colocar levadura. Todos estos sacrificios y korbanot, vamos a ver que la mayoría tenían que venir acompañados con una minjá. Aquí estábamos haciendo en función a la minjá de forma voluntaria, solamente que la minjá venía incluida. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, los sacrificios traían acompañamiento de libaciones, que eran vinos, y tenía panes ácimos. Y por ningún motivo el Eterno permitía que se le colocara ni levadura ni miel. La miel porque se quema muy rápido y hace levantar un humo negroso. Y en cuanto a la levadura, por lo que implica, ya la semana que viene, Berraj Hashem, Am Israel estará celebrando Pesach una vez más. Estaremos recordando nuestra salida de Israel y tenemos cómo ejemplificar o enseñar a nuestros hijos lo que representa la levadura. La levadura, como todos sabemos, es un elemento que incrementa el volumen de la masa. Es decir, que hace que la masa entre aire y se infle, dando apariencia de un volumen que realmente no tiene. De ahí inferimos que las razones por las cuales se hace prohibitiva que se lleve una ofrenda con levadura es porque esto es símbolo o sea, son remes de lo que es la mentira, de lo que es el engaño. Y son cosas que el Eterno trata de enseñarnos a través de estos rituales, que no son cosas agradables para presentarse ante Él. Entonces,
Estas son ofrendas ígneas, porción santísima, como la ofrenda expiatoria, es decir, la ofrenda del pecado, y la ofrenda de la Sham, la ofrenda de culpa. Es decir, tienen el mismo carácter, tienen la misma importancia, la misma relevancia. En estos sacrificios, es decir, tanto del Hatat por el pecado y el Asham por la culpa, una parte del animal se quemaba en el altar y la otra parte se le daba al Cohen. El Cohen podía comer parte de esta carne. Lo mismo se permitía con esta minjá, con esta ofrenda vegetal, en donde el sacerdote se le permitía ingerir esta harina y podía prepararla en las formas que él quisiera, siempre y cuando no colocara, como dijimos, levadura sobre ella. Vamos entonces, terminando aquí la primera aliyá, a pasar rápidamente a la segunda aliyá, y dice la Torá así: y le dijo el Eterno a Moshe, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos brindarán al Eterno el día de su unción. Aquí estamos hablando de lo que es el día de la dedicación del Cohen, bien sea que se nombre Cohen Agadol, o sea, el sacerdote principal, o un Cohen normal, cuando se oficia por primera vez y ya tiene la capacidad para poder hacer los trabajos dentro del Mishkan. Entonces, su ofrenda era muy parecida, se comprendía de una espada de sémola de harina como ley perpetua. A diferencia de la ley de la ofrenda que presentaba el pobre, aquí esta ofrenda se llevaba mitad por la mañana y mitad para la tarde. Esto solamente con respecto al Cohen Agadol. El Cohen idiot, que es el Cohen normal, que nada más se ofrecía en el momento en que era autorizado para hacer servicio, y él sí la llevaba toda junta. Pero en el caso del Cohen Agadol, él tenía que repartir mitad y mitad. La mitad la tenía que llevar a la mañana y la otra mitad tenía que presentarla en la noche, en la tarde, no en la noche, en la tarde. Y el sacerdote que entre los hijos de Aarón sea ungido presentará esta ofrenda como ley perpetua. Y a diferencia de la ola anterior, esta debería ser totalmente quemada. No podían tomar provecho el sacerdote de esta ofrenda vegetal que él presentaba. Preguntamos, ¿por qué razón se le obligaba al sacerdote traer esta ofrenda vegetal? Podemos deducir muchas razones para ello. En primer lugar, porque el sacerdote también es un ser humano, es un hombre que no está exento de pecar. Por consiguiente, la forma de llevar una ofrenda vegetal todo el tiempo, cada día, en la mañana y en la tarde, cuando se disponía a dirigir el servicio en el santuario, era para que él pudiera estar en paz con el Eterno. De esta manera estaba habilitado para poder entonces hacer su trabajo dentro del Mishkan. Otra razón por la cual se le obligaba a traer al sacerdote esta minjá, podríamos entender que es para dar a entender que el sacerdote nunca tenía intenciones de tomar ventaja sobre las ofrendas. Dijimos que anteriormente el Cohen tenía que tomar un puñado de la ofrenda y colocarla sobre el altar. Él podía decir, si tomo poco, me queda más, porque lo que da me queda para mí. Y si tomo mucho, pues me queda menos. Entonces, de manera que no hubiera pensamientos con respecto a esto, que se le ofrece, se le determina que su ofrenda debe ser quemada de forma constante. ¿Ok? Prosiguiendo, vemos que el Eterno le dice a Moshe que debería decirle a Aarón y a sus hijos que esa es la ley de ofrenda expiatoria. En el lugar donde se ofrece el holocausto, se presentará la ofrenda expiatoria ante el Eterno, y es santísima. Aquí, ahora dejamos lo que son las ofrendas de Olá y vamos a entrar en lo que es la ofrenda de pecado, la ofrenda de Hatat. ¿Ok? Esta ofrenda de Hatat era una ofrenda expiatoria. Se ofrecía en la parte norte del altar, ¿ok? Porque en la parte norte, al igual que el Olá,
que se hacía por un pensamiento pecaminoso, y el Hasham, como más adelante, que se hacía a través de una culpa, estos korbanot eran sacrificados siempre en la parte norte del altar. ¿Por qué en la parte norte? Porque en la parte norte del altar se asemeja a la parte izquierda de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene dos válvulas, tiene dos funciones. Uno que trae la sangre impura para purificarla, y del otro lado derecho, pues donde sale la sangre ya purificada, oxigenada, para entonces darle vitalidad a nuestro organismo. Esto representa el lado izquierdo, el Yeser Hara, y el lado derecho, el Yeser Atov. La inclinación mala y la inclinación buena. Aquí el Eterno nos enseña, al colocar el lado norte del altar como el lugar donde se degollaba la ofrenda, implica que nuestro instinto del mal debe ser subyugado, debe ser dominado, con el objetivo de podernos acercar a Él. El sacerdote que lo ofrece comerá en un lugar sagrado, en el atrio del tabernáculo. Todo lo que toque la carne del animal del sacrificio será santificado, y cuando su sangre moje alguna vestidura de ésta, será lavada en un lugar santo. Aquí es interesante entender algunos conceptos. Aquí estamos hablando de Kodashim, es decir, los korbanot que se presentaban en forma expiatoria eran Kodashim, es decir, que tenían un grado de santidad muy alta y que solamente podía comerlo el Cohen o los Kohanim varones, ¿okay?, que estaban en el servicio. Y todo lo que se hacía contacto con ello tomaba santificación. Es decir, de aquí que cuando la carne era colocada sobre un utensilio, si este utensilio era de barro, este utensilio tenía que romperse posteriormente para evitar que este utensilio fuera utilizado de otra manera. Lo mismo sucede aquí con la sangre que salpicaba sobre alguna prenda, habría que ser lavado. Todo esto dentro de un lugar santísimo, un lugar santo, es decir, dentro del tabernáculo. Nada de esto podía salir afuera, ¿okay?, porque era parte de lo que emblematizaba este ritual, ¿okay? A diferencia de las ofrendas de los recipientes de barro, de arcilla, en caso de que fuera una vasija de cobre o de algún otro metal, no habría necesidad de dañarlo, pues se podía restregar y jugar con agua y quedaba viable para volver a usarlo. El versículo 23 continúa y dice: pero no se comerá ninguna ofrenda expiatoria que sea traída con sangre al tabernáculo, será quemada. Por consiguiente, el único objetivo de la sangre era quemarla en el altar, no tenía ningún otro uso. Estaba prohibido el consumo de la sangre por parte de los sacerdotes, por los cuales tenían que cuidar mucho en la hora de ellos preparar su carne, la parte que le correspondía, de tenerla libre de cualquier residuo de sangre que hubiera hallado en ella. En el capítulo 7 venimos a hablar ahora de la ofrenda de Hasham, conocíamos la ofrenda de culpa, que es presentada por una persona que no tiene la certeza si de verdad cometió una falta, y mientras se aclara esta situación, él trae esta ofrenda para crear ese paréntesis hasta que se aclara la duda, y una vez sí confirma que es culpable, entonces debería traer adicionalmente a esta ofrenda de culpa, tendría que traer después la ofrenda de pecado. ¿Okay? Con esta ofrenda de culpa, nosotros estaríamos cerrando lo que sería el grupo de los Kosei Kodashim. Estamos hablando de los sacrificios que tienen un grado sumo de santidad y que en el caso del Hatat y el Hasham podría comer el sacerdote y tener disfrute de ello siempre que estuviera en una condición de pureza. Él ritualmente tenía que estar puro y el lugar donde tenía que comerlo tenía que estar puro. Y dice la Torá a continuación que esta ofrenda de Hasham, al igual que la ofrenda de Hatat, tienen una misma ley. Entonces continúa la Torá y dice que hay una sola ley para ellas. Ambas son para el sacerdote que hace expiación. El sacerdote que ofrece el holocausto de alguien tiene el derecho al cuero del animal. Asimismo, toda oblación cocida en el horno
o en la olla, o en el sartén, será para el sacerdote que ofrezca. Y sea con aceite, o sea toda oblación, será equitativamente de todos los hijos de Aarón. Entonces, podemos ver que no es una demanda del sacerdote que impone que tienen que traerle regalos para él poder hacer el servicio de expiación de las personas, sino que es el Eterno quien recibe y otorga al sacerdote estas porciones para, como estuvimos exponiendo en la parasha anterior, poder darle sustento, darle la forma cómo sostenerse, debido a que ellos solamente se dedicaban a este tipo de servicio y no tenían ningún otro tipo de actividad, no les era permitido, y tampoco tenían heredad, no tenían tierra dentro del pueblo de Israel para poder manejar sus actividades económicas. Dependían básicamente del trabajo que se hacía en el Mishkan. Posteriormente, la tercera aliyá habla sobre el sacrificio de paz. ¿Okay? El sacrificio de paz, Shelomí, como se conoce, es un sacrificio que tiene varios motivos, y que dependiendo del motivo varía la forma como se acompaña este sacrificio. ¿Okay? Este es un sacrificio, según dice aquí, que se brinda al Eterno de forma voluntaria. No tenía que haber una razón que me obligara a hacerlo, más allá del agradecimiento, la alegría o la celebración de alguna circunstancia por la cual quería compartir esto entre mis seres queridos, mi familia y el Eterno. Entonces se representaba este sacrificio como acción de Todá, y junto con ese sacrificio de gracias se ofrecían tortas ácimas. Estas tortas ácimas, que eran harinas, se presentaban de varias formas. O sea, había 4 tipos de manejarla. A lo largo de toda esta aliyá vamos a ver que habían tortas que se hacían como matzot, como las conocemos hoy en día, tortas que se hacían como cocinadas dentro de un sartén, otras que eran cocinadas dentro de agua, otras que llamaban kikín, que eran sumamente delgadas, y de todas estas se traía una cantidad por cada una de ellas, 10 unidades por cada una, hacían 4 tipos de obleas, o 4 tipos de ofrendas vegetales, y estas se presentaban las 40 juntas con el corbán que se hacía de Shelomí. ¿Okay? Esta ofrenda de Shelomí tenía lo que era una ceremonia adicional, que era que se colocaba la ofrenda en las manos del oferente, y juntamente con un pan de cada uno sobre lo que se ofrecía, entonces se hacía tenufá. El sacerdote colocaba las manos debajo de las manos del oferente con la ofrenda vegetal y la ofrenda animal, y movían hacia las 4 direcciones, y hacia arriba y hacia abajo, esta ofrenda. Esto era para determinar de que nosotros no nos podemos esconder del Eterno, porque está en todas partes, y también porque era el que hace descender sobre nosotros bendiciones. Esa es la razón por la cual, una de las razones por las cuales se entiende que se hacía el servicio de la tenufá en esta ofrenda de Todá. Shelomí de Todá, Shelomí por agradecimiento. También existían las ofrendas de Shelomí, de pacíficas, bien sea porque se hacía un neder, una promesa, un juramento, y en este caso no se llevaban ofrendas vegetales, solamente se llevaba el corbán. Y en el caso de las nedevot, que son las ofrendas voluntarias, que la persona se compromete a dar como donación, entonces también se ofrecía solamente el corbán animal. No se llevaba en estos casos lo que eran las ofrendas de harina. Estos tenían, cada uno de estos sacrificios tenía un tiempo para ser consumidos. Tenían tiempo, por ejemplo, estas ofrendas de sacrificio de paz se tenían que comer durante 2 días y 2 noches.
¿Ok? Aquí lo dice de forma clara, dice que nada podrá dejarse para el tercer día. Si algo queda, será consumido por el fuego. Entonces, al igual que los sacrificios de Corbán Hatat y Corbán Hashem, tenían su tiempo para ser consumido por parte de los Kohanim. En el caso de Hatat era un día y una noche, y si esto se alargaba, tenían que ser consumidos al fuego, porque era sumamente probable que una persona comiera notar. Esta es la terminología que se utiliza para un corbán que se come fuera de su tiempo establecido. Nosotros ahora en el Seder de Pesach estamos estudiando sobre la halajá de Pesach y vemos que en el corbán de Pesach también es un sacrificio shelomit, un sacrificio de paz por la festividad de Pesach. Y este sacrificio se comía hasta la medianoche. Un día y una noche, como todo corbán de Shelomit, son 2 días y 2 noches en el que el sacrificio de Pesach está limitado hasta la medianoche. Todo lo que queda será quemado al fuego. Entonces, todos y cada una de estas ofrendas, de estos rituales, tenían como objetivo influenciar sobre el comportamiento del hombre, motivándolo a que su pensamiento fuera refinado y su corazón fuera purificado. Los sabios enseñan que cuando un hombre insiste en purificarse del cielo, no se lo impide. Pero si un hombre insiste en elevarse, del cielo lo ayuda. Y esto no solamente va a ser válido desde el punto de vista personal, sino que también en la medida en que un hombre desciende, todo su entorno con él desciende, porque influye. Y si el hombre asciende, se eleva, entonces será una fuerza que propicie la elevación de todo su entorno. Entonces, vemos que todo este sistema viene a preparar las condiciones que permita un mundo mejor, que permita que el hombre conozca realmente cuál es el propósito por el cual es enviado a esta tierra. Vemos más adelante, no nos va a dar tiempo de concluir la parashá, que el capítulo 8 empieza a hablar sobre las vestiduras de los sacerdotes, de Aarón y de sus hijos. Esto es un tema que debió haber estado puesto en la parashá Pikudei, donde habla sobre este tipo de circunstancias, de la oración de la ropa de los sacerdotes. Mas, sin embargo, la razón por la cual la Torah lo pone aquí en esta parashá es porque también quiere enseñarnos que la vestimenta de los Kohanim también hacían expiación. Por eso que en esta parashá de Sab, que estamos hablando sobre el sistema de expiación, se justapone, se coloca en ella la vestimenta de los sacerdotes. Concluye esta parashá después con los sacrificios que se presentaron para dar oficialmente autoridad a Aarón y a sus hijos para que dirigieran el trabajo en el Mishkan. Y la semana siguiente, en la parashá Shemini, estaremos abordando un poco más al respecto. No me queda más que desearles un Pesach Sameach, que puedan tener en conjunto de sus familiares y seres queridos, en la medida que se nos permita, una Laila Seder maravillosa. Hashem les bendiga.